Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy acá escribiendo un poco en Viviendo Libres y bueno, ya estoy terminando el libro para León y estaba hablando un poco sobre soltar el personaje. Estoy mirando acá porque tengo la computadora. Y pensaba un poco y escribía un poco sobre cuánto nos cuesta a veces soltar el personaje, ¿no? A veces queremos hacer algún cambio y en realidad siempre pensamos que el cambio fuerte debería ser el cambio de decir, eh, no sé, dejo el trabajo, cambio de trabajo, una pareja, mudarse de país, salir de la rutina, empezar un nuevo proyecto. Uno piensa que los grandes cambios vienen por ahí. Y a veces vienen por ahí, pero a veces van un poco mucho más profundo. A veces eh, el soltar tiene que ver más con soltar el personaje y no soltar ese trabajo, o esa empresa o eso que nos va frenando. ¿Por qué? A medida que va pasando la vida, muchas veces uno pierde un poco su identidad, lo que ama, lo que le gusta hacer, y se va creando un personaje. Es un personaje que te permite sobrevivir y te permite transitar los obstáculos de esta vida, ¿sí? Uno se va haciendo fuerte muchas veces en un montón de cuestiones que no es como a uno le pasa. No sé, como para dar un ejemplo, sí lo sé, para dar un ejemplo. Por ejemplo, a uno lo estafaron más de una vez o tuvo relaciones tóxicas, entonces uno va generando un personaje mucho más fuerte, mucho más frío, que es un personaje que a lo mejor te protege para esas relaciones. Pero en realidad uno dentro de uno no es así, va generando ese personaje. Y ese personaje va formando parte de uno y uno se lo va creyendo y va formando la personalidad de uno. Pero hace que muy en el interior de uno, ese personaje no te hace fluir como persona, no te hace sentir realmente lo que vos sos en el interior. Entonces me puse a escribir un poco en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ese personaje que nosotros vamos armando es un personaje que nos funcionó, es un personaje que nos hizo avanzar, es un personaje que la gente lo valora, lo admira, te convertiste en ese empresario que la gente admira, en ese empresario que salió adelante, en ese empresario que dio trabajo, y creaste un personaje que te llevó a sociedad, o a lo mejor estudiaste medicina porque tus viejos eran médicos, te hiciste un buen médico, estás reconocido, la gente te busca y te armaste todo ese personaje que hoy es parte de tu vida. Pero a pesar que está todo bien en tu vida, tu trabajo, tu familia, tus relaciones, todo, hay dentro algo tuyo que no te termina de cerrar. Ya no te levantás con las mismas energías, ya no te sentís esas ganas de comerte el mundo, es como que vas en piloto automático. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene un alma, un propósito y ese personaje se lo comió. Y pasa un momento que vos ya no te das cuenta, pero sentís que algo en tu vida no está bien. Y a lo mejor cuando empezás a rascar un poco bien adentro, te das cuenta que no sé, que siempre soñaste con viajar por el mundo, que soñaste ser un surfista, que soñaste escribir un libro, que soñaste, no sé, tener tiempo libre para ayudar. Era otra tu esencia. Y esa armadura que armaste para llevar adelante y transitar este mundo te hizo perder un poco ese personaje. Yo creo que todas las personas tenemos un traje, todas las personas tenemos una armadura, algunos tenemos la facilidad de ir desarmándola más rápido, otros la tenemos muy arraigada, pero yo siempre digo que la clave está en cómo te sentís. Si vos sentís que vas a laburar todos los días y ya vas sin ganas,
o sentís que vas a laburar todos los días y al otro día estás mal, o sentiste que hiciste algo y al otro día lo sentís que no vibra, es porque algo está funcionando mal. Y puede ser que a lo mejor te esté costando soltar realmente ese personaje. Ojo que ese personaje da un montón de seguridad. No sé, a lo mejor estás en un trabajo hace un montón de años y viene tu entorno y tu círculo y te dice, no, ¿cómo vas a dejar ese trabajo? Si tenés jefes re buena onda, ¿cómo vas a dejar ese trabajo? Hoy no es fácil ganar, no sé, $3.000 por mes. ¿Cómo vas a dejar eso? Tu familia vive bien. Entonces uno se arraiga a eso por miedo a soltarlo y por miedo a transitar lo nuevo. Y entonces cada vez se hace más firme esa armadura y cada vez queda más pegada toda en la piel. Pero la realidad es que empiezan a pasar ciertas cosas. Lo que antes te motivaba hoy ya te aburre. Lo que antes tolerabas hoy te irrita de nada. Lo que antes te hacía sentir exitoso hoy te hace sentir vacío. Ya los logros que vas teniendo no te llenan tanto y te llenan más a lo mejor cosas sencillas. Entonces hay algo dentro tuyo que empieza a incomodarte. No es cansancio ni físico, ni es un cansancio emocional, algo que te sentís agotado. Esa sensación de estar sosteniendo algo que ya no tiene sentido. Como si estuvieras actuando en una obra de teatro que ya terminó, pero vos seguís actuando, porque la gente te tiene que ver en ese personaje, en el que estás prolijo, bien vestido, que se comunica bien. Hay muchas veces que ese personaje a lo mejor tenés ganas de mandar toda la mierda y no lo haces por el hecho de que no va dentro de tus parámetros. Y un día, no sé, te desbordaste, mandaste toda la mierda, los puteaste a todos y ahí empezaste a sentir que te empezás a liberar. Entonces, ese es el problema. No se trata de que estés mal, se trata de que te volviste otra persona. Entonces, en ese momento empiezas a sentir que empieza un tironeo entre el que eras o que querías ser y entre el que te convertiste y sos. Y ahí realmente empiezan las dudas y empieza el miedo y empieza la insatisfacción y empezás a pensar cómo podrías convivir con ambas partes o cómo podrías ir yendo de un lado a otro. Muchas veces soltar el personaje, lo interesante de soltar el personaje es soltarlo sin que pase algo malo. Muchas veces la gente suelta el personaje porque le agarró un cáncer, porque se le murió un ser querido y le tocó de otra manera, porque se enfermó, porque tuvo un accidente y estuvo a punto de morir. Y muchas veces uno tiende a soltar el personaje por golpes fuertes. Pero la idea es soltar el personaje sin llegar a ese extremo, sin llegar a esa cuestión. Hay otros que empiezan con el tema de las adicciones. Hay gente que se empieza a sentir incompleta y empieza con drogas, con alcohol, con comer de más, no sé, empieza con sexo, con desenfrenado, digamos, teniendo muchas relaciones, y eso al contrario, te tapa un poco el personaje, pero te aleja mucho más de tu verdadero yo, digamos, y la angustia cada vez empieza a entrar más adentro. A ver, el viaje empieza desde adentro. En ese vacío aparente donde no sabes bien qué sigue, aparece un verdadero punto de partida, tu voz sin filtro, tu vida sin personaje. Ahí entendés que no estás perdiendo nada, estás volviendo a encontrarte con vos. Estás eligiendo dejar de actuar, estás eligiendo vivir de verdad. Aunque no lo sepas exactamente, como es una versión tuya, sentís que es más liviana, sentís más auténtica, más honesta. Y eso basta para tomar ese camino. Cuando uno empieza a soltar ese personaje, a encontrarte con tu verdadero yo, te empezás a dar cuenta porque te sentís más liviano. Ya no tenés ese peso de mantenerte quien sos. Estás más relajado, ya las cosas fluyen de manera distinta, empezás a conocer otro tipo de gente.
y tiene que ver con empezar a encontrarse uno. Por eso, no tiene que ver con soltar el trabajo, hacer un cambio a lo mejor drástico sobre una cuestión. Tiene que empezar a pensar lo siguiente: la persona en la que yo me convertí es una persona que me convertí por esfuerzo a lograr ese objetivo, por esfuerzo a que me convirtió la sociedad, por esfuerzo de un mandato social. Por ejemplo, me gusta dar muchos ejemplos para que se entienda más. Hay gente que dice, bueno, termina la secundaria, haces una carrera universitaria, tenés que conseguir un trabajo, ese trabajo lo tenés que ir escalando, te tenés que casar, tenés que tener hijos, y pum, se sienten ultra vacías. ¿Por qué? Porque siguieron un mandato, crearon un personaje, el personaje de el universitario, el personaje del empleado exitoso, el personaje de la casa, el jardín, la familia y el perro, y a lo mejor no iba dentro de sus expectativas, dentro de su sueño. Entonces se arraigaron a ese personaje, y para encontrar la verdadera libertad y para encontrar la verdadera felicidad hace falta soltarlo, y eso genera un miedo terrible. Pero quiero que sepas que pasando ese miedo está la verdadera libertad. Y cuando vos vibrás en esa verdadera libertad, la vida pasa a ser mágica. Bueno, espero que te guste. De todas maneras, si querés leer un poco más, está en el blog, en la página web de Viviendo Libres, soltar el personaje. Un abrazo.